vamos a pasar al consejo, a la palabra de Dios. ¿Qué le parece? El miércoles hablamos acerca de un tema muy importante, acceso a su gloria. Acceso a su gloria. Y fue algo muy, muy hermoso lo que el Señor nos hablaba, ¿verdad? El miércoles. Y creo que parte de lo que hablamos ahí, hubo una parte que cuando ya íbamos en camino para la casa, la iba compartiendo a la pastora, a mi esposa le iba compartiendo y le decía, algo que resaltó el Señor. Fueron dos cosas, le voy a decir la verdad. Fueron dos cosas, pero una se me fue. Mi mente es medio curiosilla, ¿verdad? Una se me fue, pero una se me quedó. Y lo que se me quedó en el corazón en ese momento, ¿se acuerdan los que vinimos el miércoles que hablamos acerca de Pedro? De cuando él caminó sobre las aguas, de cuando él puso su pie y empezó a caminar sobre el agua. Y lo que me llamó la atención de eso, lo que me resaltó el Señor en ese momento, fue cuando el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, porque dudaste. Y yo iba pensando en eso, y cuando íbamos saliendo de aquí, apenas 2-3 minutos que habíamos salido aquí del templo, me trajo esto a mi corazón y yo se lo quería compartir a usted. Y es en lo que básicamente está basado en lo que hoy vamos a compartir para su vida. Pedro fue una persona en la cual el Señor trabajó, una persona en la cual el Señor tuvo que trabajar duro, fuerte, en su carácter, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Pero lo que me llamaba la atención de esto es cuando el Señor le dice, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y el tema que vamos a ver hoy se titula, cree y sigue creyendo. Cree y sigue creyendo. Cuando Pedro tuvo esta experiencia de caminar sobre las aguas, antes ya habían tenido los discípulos y él otra experiencia algo parecida. Lo que Dios hace en nosotros, lo que vamos a aprender hoy, es que Dios trabaja en nosotros en una manera de proceso. Él trabaja poco a poco con nosotros y claro, también eso depende de acuerdo a la disposición que nosotros tenemos para que Él trabaje en nuestra vida. Pedro y los discípulos ya habían tenido una experiencia parecida en esto y quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 8, versículo 23. En Mateo 8:23 nosotros podemos ver en la manera como el Señor, Él empieza a trabajar con sus discípulos y empieza a trabajar en lo sobrenatural. El hombre tiene que ser enseñado, hablábamos el miércoles, que el Dios que servimos nosotros, nuestro Dios, es un Dios sobrenatural. Que sobrenatural quiere decir que Dios no se mueve solamente en el ámbito natural, sino que Él afecta lo natural sobrenaturalmente. Es lo que es un milagro. Cuando sucede algo que no es común, un muerto resucita, una persona es sanada, alguien recibe la vista, alguien recibe el oído de pronto, y lo hace el Señor en su vida. ¿Qué decimos? Esto es un milagro. Un milagro es la intervención sobrenatural en nuestro ámbito natural, en lo que naturalmente conocemos. Y hablábamos, vuelvo a tocar el punto, hablábamos de Pedro, cuando él camina sobre las aguas, lo que era natural es que Pedro se hundiera en cuanto tocara el agua, porque de acuerdo a las leyes naturales, el peso de Pedro, la densidad de Pedro, del cuerpo de Pedro, era más pesada que la densidad del agua. Lo que a mí me sostiene en este momento aquí arriba es que la densidad de lo que está hecho este stage, la madera, es más fuerte que mi propio peso, por eso me puede sostener. Si esto fuera una alberca y yo me pusiera aquí, el agua, por naturaleza, yo me tendría que hundir en el agua, sumergir en el agua. Pero cuando interviene el poder de Dios, hace que lo natural no camine, se mueva y actúe de acuerdo a las leyes naturales. Hablábamos de la zarza ardiente, ¿se acuerda? La zarza que ardía, ni el fuego era sobrenatural, ni la zarza era sobrenatural, pero lo que hizo sobrenatural a lo natural fue que la presencia, que la gloria de Dios estaba ahí. Y mirábamos que lo sobrenatural en esto era que la zarza ardía, pero no se consumía, ardía, pero no se acababa de quemar, estaba ardiendo y ardiendo y ardiendo y no se quemaba. Porque regularmente la zarza ardía porque estaba seca y fácilmente se consumía. ¿Cuántos han hecho una espina en el fuego?
¿verdad? La echa en el fuego y ¡fua! Prende y ¡pum! Rápido se apaga. Se consume rápido. Pero lo sobrenatural en esto era que no se consumía. Solamente estoy dando puntos para conectar lo que hablamos el miércoles. No se consumía. La gloria de Dios estaba ahí. Y cuando la gloria de Dios está en un lugar o en una persona, entra en un ámbito, en un ambiente de eternidad. Y les decía, si prendiéramos una zarza en el cielo, en el tercer cielo, donde está la gloria de Dios, el reino de Dios, prendemos una zarza ahí o un cerillo ahí en ese lugar, nunca se va a acabar de consumir, porque ahí no existe el tiempo. Muy bien. Entonces, lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, es que Él es un Dios sobrenatural. Y Él permite que pasemos por etapas, por momentos, por situaciones en las que vas a enfrentar tempestades, vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar cosas que van a golpear tu vida, vas a enfrentar cosas que no vas a entender. Pero lo que Dios nos quiere enseñar en medio de todo eso es que Él es un Dios sobrenatural. Dios nos quiere enseñar eso. Vamos a ver en Mateo capítulo 8, 23, como dijimos, dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24, por favor, vamos a leer seguido todo. Dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire qué tremendo es esto. El Señor, mire usted, yo quiero que usted mire conmigo el proceso de Dios con sus discípulos para enseñarle lo que Él era. ¿Cómo desatamos nosotros lo sobrenatural? Cuando nosotros vamos conociendo por revelación de Dios quién es Dios. De acuerdo a la revelación que yo tengo de Dios, es el Dios que se manifiesta en mi vida. Yo quiero que notemos algo, porque vamos a comparar esta historia que acabamos de ver con otra muy parecida que está adelante, un suceso que vino después. En esto que acabamos de leer, usted mira que el Señor entra a la barca, Él entra a la barca y después entran sus discípulos. Después de que están en la barca, después de que están ahí y van mar adentro, se desata la tempestad. El Señor está con ellos, pero el Señor está dormido. Yo no sé, tal vez el Señor, por la paz que Él tenía, dormía bien a gusto, porque estaba una tempestad. La barca se estaba moviéndose de un lado para otro y el Señor estaba dormido. A veces así es nuestra vida. El Señor está con nosotros, no cabe duda. El Señor está ahí, pero parece que no está. El Señor está ahí, pero parece que está dormido. Parece que Él no siente lo fuerte del golpe de las olas, de las situaciones que estamos enfrentando. Decimos, Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero ¿por qué no haces nada? Dios permite que en situaciones de tu vida, golpee tan fuerte las olas, golpee tan fuerte las situaciones, que llegues al punto. Mire, yo le voy a decir algo. Yo estoy seguro que los discípulos, muchos de ellos eran pescadores, ¿verdad? Usted lo sabe. Juan, Jacobo, Andrés, Pedro, eran pescadores, y eran pescadores de generaciones. ¿Qué le quiero decir? Sus padres eran pescadores. Ya tenían una compañía de generaciones siendo pescadores. Ellos habían nacido y crecido en ese lugar, en el mar. Ellos conocían lo que eran las tempestades en el lugar y todo ello. Pero esta tempestad tenía algo muy especial. Esta tempestad llevó a los pescadores expertos al punto de decir, no podemos hacer nada. Oiga, ellos todavía no reconocían. Yo quiero que usted mire el cuadro este. Ellos todavía no acababan de reconocer, de saber quién era Jesús. Todavía no acababan de conocer quién era Él. Escuche esto. ¿Cuál era la profesión de Jesús? Hablando humanamente. ¿Qué era? ¿Qué era? Carpintero.
Diga conmigo, Jesús era carpintero. Ok, estaban en el mar. ¿Sí me entiende? ¿Le cayó o no? No le cayó. Estaban en el mar, él era carpintero. ¿Cómo unos marinos expertos en el mar le van a pedir ayuda a un carpintero que los ayude en una situación de mar? Ok. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en este momento? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que muchas veces Dios permite que las situaciones en tu vida lleguen a un punto en el que tus recursos humanos naturales se agoten. No haya más, ya el compadre no te presta, ya mamá no está, ya la suegra te volteó la espalda, es más, ni te quiere ver, ya no hay nada. Se te acabaron las fuerzas, se te acabaron las tarjetas de crédito, se te acabó todo. Todo. Entonces ahí te acuerdas de alguien que está dentro de tu barca, que te prometió nunca dejarte, que te prometió nunca desampararte, que está ahí sin hacer ruido. Amén, dale un aplauso al Rey, amén. Él está ahí, pero permite que lleguemos a ese punto en el que tengamos que ir a despertarle. Tal vez el Señor, no lo dice en la Escritura, pero tal vez el Señor, si hubiera tenido un reloj como el de nosotros, estuviera diciendo, unos 3 minutos más y viene. Están al punto de la desesperación. Y el Señor, en su amor, está ahí y calla. Cuando Dios calla, cuando Dios no habla, cuando Dios parece que duerme y que no está ahí, es con un propósito. Es con un propósito. Y el Señor estaba ahí como dormido. Y le dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Qué irónico, ¿no? Los marinos pidiéndole ayuda al carpintero. ¿Qué quería que hiciera? ¿Una barca? ¿Porque era carpintero? No. Los llevó a recordar, a tomar el recurso de lo sobrenatural. Y luego les dice, voy al punto, voy a seguir adelante en esto. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Escuche esto. Hay una diferencia entre lo que el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Vamos a verlo. Aquí el Señor le dice a ellos, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? La diferencia que vamos a ver ahorita en esos momentos, ¿qué es la diferencia entre la declaración que hace el Señor a ellos a lo que le hace el Señor a Pedro después? Vamos a leer enseguida Mateo capítulo 14, versículo 26. Yo quiero que usted tenga el cuadro que acabamos de ver. Aquí en Mateo 14, 26, es un suceso que viene después. Esto viene después. Primero el Señor entra con ellos. El primer cuadro que miramos, el Señor entra primero a la barca, entran sus discípulos, Él está con ellos ahí en la barca, viene la tempestad, se desatan las olas, viene todo eso, y luego después de esto, cuando esto se desata, ellos buscan la ayuda del Señor, Él reprende los vientos, se calma la tempestad, se calma todo, y la pregunta que ellos hacen, dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Él? No sabían quién era Él. Conocían a Jesús el carpintero, conocían a Jesús el maestro, conocían a Jesús el que hablaba cosas espectaculares, hermosas, pero todavía no se les había revelado Jesús el que hacía milagros, Jesús el que tenía gobierno sobre aún la misma naturaleza. Decían, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que aún la tempestad, los vientos, la mar le obedecen? ¿Quién es? El Señor se manifiesta en ellos, miran ese milagro, pero todavía no les cae el 20 de quién es Él. Y antes de que usted y yo levantemos nuestro dedo acusador hacia los discípulos diciendo, uy, qué bárbaros, todavía están mirando cómo el mar le obedece, cómo los vientos le obedecen, ¿a poco no van a saber quién es Él?
Antes de que usted y yo digamos eso de ellos, recuerde las veces que el Señor ha obrado en su vida en el pasado, los milagros que Dios ha hecho en su vida, las veces que Dios le ha sanado, las veces que Dios le ha resuelto los problemas, las veces que Dios ha estado ahí y todavía no sabe quién es Él. Todavía no sabe quién es Él. Todavía no sabe que Él es el que le salvó, que Él es el que le ayudó, que Él es el que lo sacó, que Él es el que estuvo ahí. Todavía no sabe quién es Él. Entonces, ellos miraron el milagro. Ellos miraron cómo el Señor obró, cómo el Señor hizo ese milagro tremendo. Dice, esto no es natural. Esto no es normal. Este hombre tiene que tener algo especial en él para que los vientos y el mar le obedezcan. Esa es la primera parte de la experiencia. El Señor contigo, en la barca, dormido, se despierta, te salva y dice, tienes poca fe. Tienes poca fe. Él te ayuda, Él sale del problema. Con la poca fe saliste del problema, pero porque Dios intervino en tu vida. Vamos a ver la segunda parte que quiero que miremos, 14:26. Dice, lo vamos a leer de corrido también, lo ponemos ahí, jefe, por favor, en Mateo 14:26. Cuando vemos nosotros esta parte, dice, vamos a leer todo de corrido hasta el 33. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Esta es la segunda ocasión en la que sucede una situación similar. Pero en esta ocasión, si usted lee más atrás, en esta ocasión el Señor, además déjale ahí, jefe, déjale ahí donde estás. Yo quiero que usted me acompañe, allí en mismo Mateo capítulo 14, un poquito más atrás, lo voy a leer yo de corrido esto. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. 24 dice, y ya la barca era en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahí, eso fue lo que sucedió antes. ¿Qué es lo que pasó? La primera parte, la primera historia que vimos es que el Señor está con ellos. En esta segunda vez, que es después, el Señor se queda en tierra. Él no sube con ellos a la barca. Él se va a orar y Él envía a sus discípulos en la barca adelante. La enseñanza que Dios te quiere dar para tu vida, para mi vida, es que el grado de dificultad va a ir avanzando. Lo que vas enfrentando, primero te pone gigantes de pequeña estatura, después gigantes de mayor estatura y después gigantes de una estatura mayor, para que tú vayas aprendiendo cómo derribar las situaciones. La primera vez el Señor estaba con ellos. Esta segunda vez el Señor ya no iba con ellos en la barca. Él se había quedado ¿qué? Orando. Se había quedado orando. Y ahí ya donde comienza lo que acabamos de ver, ahorita lo que estábamos viendo, es donde comienza que el Señor va con ellos en la barca. Dice en el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. 27, ahora sí, gente. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Recuerda el primer relato. En la primera historia, Jesús estaba ahí
calma la tempestad, lo despiertan, calma la tempestad. Y ellos dicen, ¿quién es este? No saben quién es. Después, el Señor hace algunos milagros, multiplica los panes, hay algunas historias en medio, pero después hay una situación similar, pero ahora el Señor ya no está en la barca. Ellos van adelante, ahora el Señor va caminando en medio de la tempestad. El Señor va caminando, bueno, se lo voy a traer a usted, a su vida. El Señor va caminando en medio de tu problema. El problema que estás viviendo, el Señor va caminando en medio de el problema. Tú miras el problema, tú miras las olas, tú miras la situación, pero tienes que fijarte bien, porque en medio de tu problema tal vez tú puedas ver la figura de Dios. Porque en medio de los problemas, yo he dicho esto, una vez lo compartí con algunos jóvenes y yo les decía, el Señor fue el primer surfeador de la historia. Iba haciendo surf en las olas. Usted cuando iba caminando, él iba caminando en la tempestad. Y los discípulos lo miraron y se asustaron. Dijeron, es un fantasma, no puede ser posible. La vez pasada Él estaba con nosotros, pero ahora estamos solos. Pero el Señor ahora te va y te encuentra en medio de tu problema. Aquí hubo un hombre que se atrevió a avanzar más allá de la primera vez. Tal vez los otros discípulos que estaban ahí dijeron, mira, esto va a ser como la otra vez. Sí, es el Señor. Cuando Él suba a la barca, la tempestad se va a calmar. Pero aquí hubo un hombre que se atrevió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y enseguida Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Hay cosas parecidas en las dos historias, porque cuando Pedro se empieza a hundir en el mar, el Señor lo toma y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En la primera historia, el Señor le dice a los discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Hay una diferencia entre la poca fe de la primera historia y la poca fe de la segunda historia. Enseguida le digo la diferencia. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, al grupo de discípulos, les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? La poca fe que está hablando ahí es una cantidad, está hablando de cantidad, una cantidad muy poca de fe. Porque dígame algo, ¿hicieron algo sobrenatural los discípulos en ese momento? No. Clamaron a Dios. Le hablaron al Señor, despierta, haz tú algo. Haz tú algo. Eso es una poca fe en cantidad. Ahora voy enseguida a lo que el Señor estaba tratando conmigo cuando salimos de aquí el miércoles. Cuando el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, yo le pregunto, ¿en realidad Pedro sería un hombre de poca fe en cantidad? Oiga, si usted dice, sí, Pedro era un hombre de poca fe, usted no puede decir, yo le voy a creer lo que usted diga, que Pedro era un hombre de poca fe en cantidad, cuando usted por lo menos, ahorita le llenamos la tina de agua que tenemos ahí y se queda parado 3 segundos en el agua. 3 segundos nada más. Entonces yo le creo eso que usted me está diciendo. No, Pedro tenía una fe en cuanto a cantidad, en cuanto a explosión, así. Pero cuando el Señor le dice, hombre de poca fe, no está hablando de la cantidad de fe que Pedro pudiera tener. Estaba hablando de la permanencia de esa cantidad de fe. Pedro era un hombre explosivo. Pedro era un hombre atrevido. Pedro, un hombre que hablaba y decía y todo, pero ¿sabe qué? El problema de Pedro no era que no tuviera fe, el problema de Pedro, y ni que no fuera valiente, no, el problema de Pedro, como en muchos de nosotros, es que era una persona explosiva, en fe, en ánimo, y lo que hablaba lo decía en serio, pero le duraba muy poco. Era sincero cuando dijo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Sí, es cierto.
Es más, él fue el que le sacó la espada ahí al cielo cuando fueron por el Señor y le arrancó la oreja. Él estaba dispuesto a morir, pero le duraba muy poco. Cuando el Señor le dice, hombre de poca fe, lo que le está diciendo el Señor, le dice, Pedro, tu fe es muy grande, pero muy corta. Dura muy poco. Sí, Señor, yo estoy aquí. Yo, Señor, te voy a servir. Yo voy a hacer. Y comenzamos algo y lo hacemos con todo el ánimo, lo hacemos con toda la fe, lo hacemos creyendo todo, pero al día siguiente ya no le seguimos. Se nos acabó la fe. Se nos acabó la fe. Señor, voy a hacer un compromiso contigo, Señor, voy a orar, voy a leer, voy a congregarme, Señor, no voy a fallar, yo estoy ahí, Padre, y para servirte, y bla, 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 y sí es cierto, pero nos dura muy poco. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarle a Pedro y a nosotros también? Lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, Él no está diciendo, ay, no es cierto lo que usted dice, lo que tú dices, hijo, eres un mentiroso. No. Tal vez lo que usted y yo hablamos en esos momentos de explosiones de fe es verdad, y hablamos lo que sentimos en el momento, y hablamos lo que Dios nos impulsa en el momento, y es cierto lo que decimos. Lo que pasa es que no somos permanentes en eso. Vaya, se nos acaba muy pronto la pólvora. Somos como los cohetes que aventamos el 4 de julio. Los prendemos, ¡piu! Y bien bonito se ve y ya después nada. Lo que Dios nos quiere enseñar aquí, primero, la primera parte que el Señor trató con los discípulos es cuando dijo, hombres de poca fe, no tienen fe, no tienen cantidad de fe, no hay cantidad de fe en ustedes. Ya me desperté, ya les calmé la tempestad. Ahora, mire esto. ¿Por qué es que no había cantidad de fe en él? Porque no conocían quién era el que estaba con ellos. Ahora, el Señor hizo el milagro. Después, uno de entre todos los discípulos se atrevió a avanzar más allá. Fue Pedro. Y el Señor le dijo a Pedro, mire lo que es esto, Yo quiero que usted mire lo que es esto. El Señor trabajó con el grupo primero. Pero la segunda parte, más que con el grupo, porque el grupo también miró las maravillas, pero más que con el grupo trabajó con uno, con Pedro. Y ya no le dijo a los otros, ya no les dijo, hombres de poca fe. ¿Verdad que cuando no se subió no les dijo eso? Le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, lo que voy a seguir en esto es que hay quien no tiene fe, en cantidad muy poca fe, pues menos explosiva. Si no tienes en cantidad, menos explosiva. Hay quien tiene un grado de fe explosiva que es muy grande. Sí, amén, vamos a hacerlo, va. Pero cuando empiezan las dificultades, ¿qué me digo esto? Oras por tu hijo, para que el Señor lo salve, por tu hija, por tu esposo, X, para que el Señor lo salve. Oras por él, tienes fe, ahí está la fe. Y tienes tu grado de fe ha avanzado, vamos a decir, tienes esa fe explosiva. Y en el nombre de Jesús lo declaras y ¡pum! Viene ese milagro. Tu hijo, tu hija, tu esposo, X, entrega su vida al Señor. Ahí hacemos algo muy peligroso. ¿Qué es? Nos confiamos. Ya vino a la iglesia, ya entregó su corazón al Señor, ya canta en el coro, ya hace esto, ya hace el otro, ya ya se encierra en su cuarto a orar, ¿verdad? Y bien hermoso, qué bueno. Y decimos, ¿y sabe qué es el terrible error que hacemos en la vida de otros y en la propia? Ya está. Como si el diablo dijera, oh, ya me ganaste la guerra, ya me ganaste la batalla, ahí está tu hijo, tu hija, ni modo, que sirva a Dios. No. Para eso te sirvió la fe explosiva, para eso fue la declaración de fe, para eso fue lo que declaraste, lo que hablaste, lo que soltaste, lo que decretaste, ¡pum! En la fe explosiva, ¡pum! Viene. Eso es, la fe explosiva ahí se activa, pero nos falta la fe que permanece.
La fe que permanece es que tú entiendes que Satanás no te lo va a soltar tan fácil, mijito. No va a ser tan fácil, mijita. Ya tu hijo, tu hija, tu esposo, X, tú mismo ya estás ahí, ya vas entrando. Prepárate porque viene la guerra. Prepárate porque Satanás va a seguir luchando en contra de eso. Ahí es donde tiene que permanecer mi fe. Tiene que permanecer tu fe. Tienes que seguir adelante creyendo. Es donde te pones las armas espirituales y le dices al diablo: Satanás, tú no me vas a quitar lo que el Señor me ha dado. No te podemos, ni nos podemos dormir en nuestros laureles y decir: ay, qué chidota, ya está todo hecho, ya lo que tenía ya está, a dormir. No, es cuando más despierto tienes que estar. Porque Satanás, es más, ¿saben qué? Es una estrategia del diablo que muchas veces él ya no se deja de oponer, recibe lo que tienes, y Satanás sabe que nuestra respuesta natural es confiarnos. Muchas de las cosas que has recibido de Dios y que te han sido quitadas, que nos han sido robadas, ha sido porque nos confiamos. Escuche, no estoy hablando de confiar en Dios. Nos confiamos en nosotros mismos, creyendo que lo que habíamos obtenido ya estaba ahí. Satanás siempre va a luchar por robártelo. Los que han pasado por el discipulado de nuevos creyentes recibieron cosas hermosas, una liberación gloriosa, algo poderoso, algo que Dios ha revelado a sus vidas. Luchen por mantenerlo. Luchen por mantenerlo. Lo que Dios les ha dado, luchen por mantenerlo. Tiene que tener no solamente la fe explosiva del momento que lo recibió, tiene que tener la fe que permanece. Tiene que tener la fe que no mira la tempestad. Tiene que tener la fe que sigue creyendo. Tiene que tener la fe que a pesar que las olas se levanten y que vengan en contra de la barca, usted sigue creyendo, diciendo: Señor, yo sé que tú me lo has dado y yo me levanto en fe para defender lo que yo tengo. Tenemos que defender nosotros lo que hemos recibido por fe. Tenemos que defenderlo porque nuestra fe tiene que ir desarrollando. Mire lo que dice aquí Mateo capítulo 15, 21. Sigo adelante en esto. Mateo 15, 21 habla de otra declaración que el Señor hace, y lo hace sobre la mujer cananea. La mujer cananea o la mujer sirofenicia. Y esto está más adelantito, ahí adelantito de donde sucedió el milagro, cuando el Señor obra y los hombres dicen: ahora sabemos que tú eres hijo de Dios. Déjeme le digo algo, antes de entrar con la mujer cananea. ¿Qué fue lo que declararon los discípulos? Dice: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y si usted es hijo de Dios, usted puede recibir y debe recibir por heredad lo que un hijo de Dios tiene: el poder sobrenatural de Dios, la fe sobrenatural de Dios. Mire, 15, 21, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Adelante, dale, te vamos a leerlo todo seguido. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. 26. Dice, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe.
hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a esta mujer? Mujer, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Yo me rascaba la cabeza antes y yo le decía al Señor, ¿cómo? Pedro, como que le diga, Señor, hey, wait a moment, tiempo, Señor. Pedro caminó sobre el agua. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua. Y cuando él se empieza a hundir, tú le dices, hombre de poca fe. Esta mujer, lo único que hizo fue pedir por su hija, que estaba endemoniada. Eso sí, muy aferrada. Eso es lo que nos falta a veces a nosotros los cristianos. Fácilmente doblamos las manos, fácilmente nos rendimos. Somos muy sentimentalones. Los cristianos somos muy sentimentalones. La gente es muy sentimental. Ya no voy a ir porque el pastor me hizo mala cara. Pues que trae un torzón. Me dolía el estómago. Disculpe usted. Pero somos muy sentimentalones. Eso es algo muy peligroso porque el ser sentimental nos roba, nos destruye la fe. Esta mujer llega con el Señor. Dije, Señor, estaba con la plática que tuve con el Señor, ¿verdad? Yo le decía, Señor, no entiendo. Esta mujer, lo único que hizo fue rogarte, decirte, sí, se aferró, pero no. Para mí es más grande que Pedro haya caminado sobre el mar. Es más, en ese tiempo se mira más gente siendo liberada que gente caminando sobre el mar o el agua. Ahorita en ese momento el Señor puede liberar a alguien de una presión, de un espíritu inmundo, lo puede liberar, es lo que es más común, por decirlo. Pero si ahorita yo lleno aquí el agua, sacamos la tina y la pongo aquí, le digo, voy a caminar sobre el agua. Imagínese usted, y digo, empezar a caminar sobre el agua. Wow, ¿qué dirá usted? ¿Qué sería mayor para usted a nuestros ojos? Caminar sobre el agua, eso casi nunca se ve. Pero tú le dijiste a Pedro, hombre de poca fe, y a la mujer le dijiste, grande es tu fe. ¿Quiere usted saber? Y de hecho tal vez ya usted lo recibió, pero a lo que al Señor más le impresiona, no son tanto las explosiones de fe. Lo que a Dios le impresiona es la permanencia en la fe. Permaneces en la fe, permaneces creyendo. Viene oposición, vienen obstáculos, las olas se levantan. Si Pedro hubiera permanecido caminando sobre el agua, sin mirar las olas, sin mirar la tempestad, sin dejar que el temor hubiera entrado a su corazón, cuando el Señor, si hubiera llegado donde estaba el Señor le hubiera dicho, Pedro, grande es tu fe. No porque caminó sobre el agua, sino porque permaneció creyendo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me capta esto? Tú puedes recibir en este momento una impartición de parte de Dios. Tú puedes recibir un rema de Dios. Tú puedes recibir una palabra de Dios que hace que tu fe explote. Que tu fe tenga una explosión y diga, sí, yo creo que puedo ser sano, yo que puedo ser salvo, yo creo que puedo obtener esto, yo creo que puedo, sí, y viene la explosión y ¡pum! Explota eso, viene sobre tu vida y tú dices, amén, yo lo tomo, yo lo recibo, yo lo hago y X. Pero una vez saliendo de aquí, eso se empieza a desvanecer, se empieza a desmoronar y después decimos, ¿qué pasó? Dios nos quiere enseñar y el grado y el tipo de fe que Dios nos quiere dar es una fe que permanece creyendo. Lo uno es bueno, no me malentienda, es bueno y es necesario porque es el empuje, pero no porque lo recibiste en un momento. No, la gente en este tiempo se la vive como un amigo que yo tenía allá en el barrio, allá en la colonia Mariano Escobedo, ¿verdad? Se la vive de toque en toque. Sí, es que le gustaba la marihuana. Y él nomás andaba medio agüitado y andaba buscando un toque.
Así están muchos cristianos hoy. Andan agüitados, se les empieza a hundir el barco y dice, vengo por mi toque. Que Dios me toque. Y llegan y sí, por la misericordia de Dios le da su toque. Y en el toque que Dios le da, ahora sí, soy león otra vez. Y ahí vamos afuera otra vez. Pero te desconectas. Te desconectas. ¿Y qué pasa? Se te acaba el toque. Y después, vengo por otro toque. No sé cómo amigo allá el de la colonia, no vende de toque y toque. Mejor manténgase siempre high. Mejor manténgase siempre, mire bien. Quédese en el viaje. ¿Sí saben lo que cuando se quedan en el viaje, que se quedan ya parece que nunca bajaron? El Señor no quiere darnos toque y toque. Quiere mantenernos en esas alturas. Quiere mantenernos en su presencia. Quiere que nuestra fe se mantenga sobrenatural. No solamente explosiones esporádicas. No, algo que es constante. ¿Sabe usted cómo trabaja el motor de un carro? Algunos que están aquí, ¿lo saben? Explosiones. Está un pistón, así, y luego otro pistón está abajo, lo que es el cigüeñal. Hasta clases de mecánica les voy a dar. Entonces, está así, un pistón abajo, otro pistón arriba. El pistón que está arriba, cuando está acá arriba, han mirado las mujeres esa cosa que le cambia a los carros, que avienta la chispa, ¿verdad? Entra el combustible, entra la gasolina, inyecta la gasolina y luego la chispa hace. Cuando viene la chispa, hace explosión. En el pistón que está arriba, hace explosión. Y cuando hace explosión, hace esto. El otro sube. Y cuando ese está arriba, hace explosión. Y cuando va haciendo esto, acá, la barra que está acá abajo empieza a dar vuelta. Porque los pistones están. Explosión, 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 explosión. Y eso que da vuelta, se conecta a la transmisión, y la transmisión va en las llantas, y por eso vas en tu carro caminando bien a gusto. Y tú ni cuenta te das que está habiendo explosiones dentro de tu motor. Así camina un carro. Así camina un carro. Y así debe de caminar un cristiano. Por eso muchas veces no avanzamos en el Señor. Porque tuviste una explosión. Estaba aquí y hubo veniste el domingo. Recibes una explosión. Y luego en lo que además dio una vueltecita. Y es para toda la semana. Lunes, martes, miércoles. Pues se te acabó. ¿Qué necesitamos? Otra explosión, para que haya una continuidad en el mover de Dios en nuestra vida. Entonces, lo que impresiona a Dios, claro, la explosión de fe, eso es bueno, pero la continuidad, continúa creyendo. Ahora, vamos a ver, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vamos recibiendo de parte de Dios. ¿Está recibiendo algo de parte de Dios? Amén. Continuidad en la fe. Cree y sigue creyendo. 2 de Pedro 1:5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, está hablando de fe, ¿qué? Virtud. Añadan, pongan. Mire, lo que vamos a ver enseguida mírelo usted como una receta de cocina. Usted para hacer un pastel toma la harina, le pone, ¿qué le pone? El huevo, le pone la manteca y bueno, lo que sabe. A mí no me diga que le haga pasteles porque le voy a salir, pero le voy a poner todos los ingredientes. Lo que vamos a ver aquí es una receta que el apóstol Pedro, el mismo que se hundió en el agua, el mismo que era explosivo, el mismo que tenía una fe que era de explosiones, pero no continua, con el tiempo. Aquí cuando Pedro escribe esta carta, ya era un hombre viejo, maduro, con muchas experiencias en el Señor, un hombre que había aprendido a mantener esa fe continua. No todos, más bien nosotros cuando venimos al Señor,
venimos conociendo esta fe y aprendiendo a tener esta fe. Segunda de Pedro 1:5, es lo que dice. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto, por esto mismo añadida a vuestra fe, que dijimos, virtud. Virtud. ¿Qué quiere decir virtud? ¿Qué es virtud? Poder. Poder. La fe tienes que ponerle poder. Poder de Dios. Cuando nuestra fe realmente es activada, es a través o con el ingrediente del poder de Dios. Si yo digo que creo algo, pero no obro en lo que yo creo, mi fe es muerta. Necesito el poder de Dios. Si tú crees que Dios te puede dar un canto profético, que Dios puede usarte, pero no accionas en eso, no buscamos la presencia de Dios, no buscamos el rostro de Dios, no buscamos ser conectados con su Espíritu, no va a suceder. No va a suceder. Porque eso, la fe, el poder de Dios en mi vida viene a través de su presencia. ¿Tienes fe? Busca la presencia de Dios. Eso te va a dar poder. Y dice enseguida, virtud, a la virtud, conocimiento. Es importante. Hay fe, hay poder, pero también necesitamos el conocimiento. ¿Qué es lo que nos ayuda el conocimiento? El guiarnos en ese poder. Conocimiento viene a ser, vuelvo otra vez al ejemplo de los carros, el conocimiento viene a ser el volante, porque el conocimiento te va a guiar. Usted se subiría ahorita saliendo de aquí, le pisaría el carro, le echaría a andar, le pisaría, y luego ponía los dos brazos atrás así, y luego le pisa la gas. ¿Qué va a pasar? Seguro se va a estrellar. ¿Por qué? Porque no hay dirección. No hay dirección. El conocimiento dirige el poder. Dirige la fe. Por eso es importante que usted y yo tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento de Dios. Dice enseguida, el 6, por favor, gente. Si ponemos ahí el 6. Cuando el apóstol habla de esto, cuando nosotros venimos a ver esto, dice que al conocimiento le debemos de poner ¿qué? Dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. 7, por favor. Y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo quiero que usted vea algo. ¿Quién está hablando en este momento? Pedro. Y dice, Pedro aprendiendo la lección dijo, hagan estas cosas, que estén ustedes, que haya fe, que haya virtud, que haya conocimiento, que haya dominio propio, que haya paciencia, que haya amor fraternal. Y dice, porque si tú tienes estas cosas, no te van a dejar estar ocioso. Estas cosas que acabamos de ver son como el combustible que te ayuda a avanzar, que te ayuda a caminar. La fe, el amor, la templanza, todas estas cosas es lo que nos ayuda a caminar, a avanzar. Pero si no lo tenemos, eso va a ocasionar que estemos ociosos. ¿Qué es ociosidad? O estar ocioso, no hacer nada, ni querer hacer nada. No hay visión de las cosas. La visión es corta. No alcanzamos a ver más allá de lo que Dios quiere en nuestra vida y nos venimos a conformar con vivir una vida ligera en el Señor. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos estas cosas. Y mire lo que dice, me llama la atención porque dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Y quién está hablando? Está hablando el que se hundió en el mar. Está hablando el que negó al Señor. Es el mismo.
Pero él aprendió la lección. Él entendió que estas cosas eran necesarias y él fue caminando en esto que él había aprendido. Esto nos debe animar a nosotros de saber que no importa cómo hayamos comenzado. No importa. Lo que realmente viene a importar en el Señor es cómo terminamos. ¿Cómo comenzó Pedro? ¿Cómo fue la trayectoria de Pedro? Es más, en el libro de los Hechos, todavía Pablo reprende a Pedro porque andaba así como viviendo vida doble, ¿no? Con los gentiles y con los judíos. Con los judíos era como judío, con los gentiles le hacía el gentil, luego hablaba de los judíos. Bueno, era un desbarajuste Pedro. Pero ese Pedro fue siendo moldeado. Esto nos debe animar a nosotros, lo vuelvo a decir, para que sigamos adelante. Sigamos adelante. Vamos a leer, y con eso terminamos, lo que habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4. Estamos hablando, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo eran personas, fueron hombres que Dios tomó, que Dios escogió, pero que también pasaron por un proceso en el cual el Señor tuvo que enseñarles, un proceso en el cual Dios tuvo que moldearles. Miren lo que dijo Pablo al final de su carrera. Lo que acabamos de leer nosotros, leímos de Pedro ya también al final, casi al final de su carrera en el Señor. Vamos a leer ahora lo que dijo Pablo también igualmente al final de su carrera casi en el Señor. Dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Una batalla, una carrera y guardar la fe. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? Carrera, porque esta es más que una carrera de 100 metros. ¿Sabe lo que es una carrera de 100 metros? Yo corrí en carrera de 100 metros. Sí, así como me ve así, pero le ganaba unos grandototes. Yo corrí en carrera de 100 metros, carrera de 400 y carrera de 100 con obstáculos, lo que yo corría. Con obstáculos, yo pasaba por abajo de los obstáculos, por eso nadie me ganaba. Pero una carrera de 100 metros te prepara porque es una carrera de explosión. ¡Pum! O sea, y tienes que darle todo, 100 metros. ¡Pum! Darle todo, hasta para ganar. Pero si te preparas para una carrera ya de distancia, vamos a decir de 400 para arriba, 400 es lo que mide la pista regularmente. Si te preparas una carrera de 400, no te preparas igual que para una de 100. Si agarras a uno de 100 que solamente corre carreras de 100 metros, y dice, lo voy a poner en una de 400 porque corre bien recio, puede ser que no te funcione porque no tiene la condición necesaria, porque se va a cansar pronto, porque está hecho para carreras cortas. Muy bien, lo que el Señor quiere darnos a nosotros, cuando dice Pablo aquí, dice, he peleado la buena batalla, primeramente eso, dice, ¿por qué batalla? Porque es una guerra, Lo segundo, dice, he acabado la carrera, porque es una carrera de resistencia. Cuando nosotros comenzamos en el Señor, regularmente cuando comenzamos en el Señor, pensamos que es una carrera de 100 metros. Cuando se comienza en un ministerio, regularmente traemos la idea de que es una carrera de 100 metros. Y nos damos y vamos corriendo. Por eso vemos muchos ministerios que, no muchos, algunos, no quiero exagerar, algunos ministerios que nacen y crecen como espuma. Y de pronto, ¡pum! ¿Por qué? Porque no es una carrera de 100 metros. Cuando tienes el entendimiento de parte de Dios, que lo que Dios te ha dado es una carrera yo puedo decirlo, es una carrera maratónica y con obstáculos, entonces vas a caminar, decía por ahí, creo que fue Napoleón el que dijo, despacio que llevo prisa. Despacio, porque en eso Dios te va formando la fe explosiva que tienes, Dios
Es preferible que esa fe explosiva que tienes la extiendas en una fe que permanece a pesar de lo que puedas enfrentar. Pablo fue un hombre que enfrentó muchas cosas. En una de sus escritos, Pablo dice: he enfrentado peligros con los de mi nación, he enfrentado peligros con los gentiles, me han azotado muchas veces, he estado en naufragios, he estado en ayunos, muchas cosas. Pero en todo eso, Pablo guardó su fe. Termino con esto. ¿Qué es el guardar la fe? El guardar la fe es seguir creyendo que el Dios al cual servimos es un Dios sobrenatural. Y que no importa las cosas que podamos enfrentar, Dios está de mi lado. Y que si hay una tormenta que estoy atravesando, yo no tengo que ponerme a gritar en desesperación, como le hicieron los discípulos cuando estaban ahí. ¿Qué vamos a hacer? No, es el decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque lo que tú me quieres enseñar, en el momento que yo aprenda, la tempestad se calma y mi fe se acrecenta. Por eso el Señor es el que nos quiere enseñar que la fe sobrenatural que nosotros debemos de tener es una fe que lo vence todo. Todo. Y quiero que usted esté listo, porque muchas veces las personas que tienen más cercanas son las que tal vez en alguna manera Dios pueda usar para derrumbar su fe. Job estaba pasando por una aflicción tremenda. Había perdido riquezas, había perdido sus hijos, había perdido reputación, había perdido todo. Y en un momento de desesperación, su esposa le dice a Job: ¿todavía estás confiando en Dios? ¿Todavía estás esperando en Dios? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: has hablado como suele hablar una mujer fatua, sin entendimiento. ¿Qué son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Qué es lo que declaramos? Esta mujer reaccionó así porque la duración de su fe terminó, llegó a un punto. Pero la fe de Job siguió adelante, creyendo hasta que obtuvo lo que el Señor había prometido darle. No escuches lo que quiera derrumbar tu fe. Escucha lo que va a edificar tu fe. Y yo te digo hoy que el Señor quiere hacer de tu fe algo sobrenatural, algo que no está basado en lo natural, algo que no está basado en las circunstancias que estás viviendo, algo que está basado no en lo que te rodea, sino que está basada en Él, en Él. Así que en esta mañana yo quiero animarles, mis hermanos, para que juntos busquemos y obtengamos y retengamos esa gloriosa fe que proviene de Dios, que proviene de lo alto, porque en esto Dios será glorificado.